Bueno, todos conocemos a Arquímedes de Siracusa, en la Magna Grecia, en lo que hoy es la isla de Sicilia. Y lo conocemos sobre todo por una frase, o por una palabra, una exclamación, que fue Eureka. Eh, bueno, Arquímedes fue un gran matemático, físico, mecánico, inventor. eh, bueno, pero lo que lo conocemos ahora más que nada y lo identificamos sobre todo por este eureka, que significa lo encontré, en griego dórico, que era el idioma que se hablaba en ese entonces en Sicilia, especialmente en Siracusa. Desde la antigüedad hasta el Renacimiento, se lo representa incluso en algunas obras de arte, porque tal fue su importancia. Incluso hay un mosaico que se encontró durante las excavaciones en Herculano, en donde se lo representa cuando lo asesinan, porque, bueno, murió asesinado. Nos cuentan que un soldado romano, cuando fue la invasión a Siracusa, durante las guerras púnicas, un soldado lo mata, casi diríamos que por error, porque tenía órdenes de llevarlo frente al cónsul Marcello, que había pedido que lo llevaran ante él y además que no lo mataran, porque Arquímedes era alguien muy valioso. Pero resulta que Arquímedes en ese momento, cuando llega el soldado y le habla y le pide que lo acompañe, estaba absorto en sus cálculos, pensando en sus cosas, y no lo escuchó. Y el soldado nunca pudo entender que se trataba simplemente de eso, de que Arquímedes estaba, como decimos normalmente, en la luna de Valencia, y pensó que era un acto de rebeldía, así que lo mató. Ese fue el final de Arquímedes. Bueno, también está en un fresco de Pompeya, en donde se representa su tornillo hidráulico, que es como una hélice, que se utiliza ahora para la navegación marítima y aérea, y que en ese momento fue inventado por Arquímedes para utilizar en un barco que era muy grande y que lo que hacía era mover el agua, y para mantener ese barco para que pudiera navegar. También hay una pintura de Rafael, y siempre se lo representa obviamente haciendo alguna demostración geométrica, porque también, bueno, tuvo mucho que ver con las matemáticas, la geometría, el tema de el diámetro. Bueno, pero eso ya es entrar más en lo que es la matemática, y digamos que yo le estoy dedicando un poquito más al inventor, a las máquinas que él inventó. Lo que no quita que, bueno, sus descubrimientos en matemática y geometría son la base de lo que estudiamos y la base de todo lo que después surgió, y bueno, realmente fue uno de los grandes matemáticos. También hay un cuadro en donde se lo representa en el baño, cuando se estaba dando este baño, cuando descubre la presión del agua sobre los cuerpos sumergidos, que ese es el principio de Arquímedes, y exclama el famoso Eureka, porque al parecer salió del baño olvidándose vestirse y salió corriendo, gritando la famosa frase Eureka. Esto lo sabemos gracias a Vitruvio, y muchos creían que Arquímedes era un loco, pero el rey de Siracusa, Gerone, le había dado su corona, en realidad no porque estuviera loco y anduviera como los locos con la corona por ahí, sino que el rey quería saber, sin dañar a la corona, si el orfebre que lo había hecho había cometido fraude al mezclar plata con oro al hacerla. Es decir, si le había cobrado una corona maciza de oro y cuando en realidad solo tenía una parte.
Entonces, bueno, Arquímedes estuvo mucho tiempo pensando en cómo descubrir, sin tocar la corona, sin hacerle nada a la corona, cómo descubrir si había sucedido tal engaño, es decir, si había una aleación de plata con oro. Entonces, Arquímedes estaba sumergido en el agua, se estaba bañando y estaba viendo con qué facilidad podía levantar las piernas gracias al empuje que sentía de abajo hacia arriba. Y ahí eso se tradujo en términos físicos, que un cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba, igual que el peso del fluido desplazado. Entonces, con esta observación que él hace, con este método, pudo determinar la densidad de algunos lingotes de oro y de plata y desenmascarar el fraude de la corona, porque él primero midió el peso, la densidad de estos lingotes y después midió la corona. Entonces la corona tenía que desplazar proporcionalmente la misma cantidad de agua que el lingote de oro. Mientras que cuando lo hizo, resultó ser que la corona desplazaba menos agua de la que debía. Entonces, bueno, descubrió al orfebre, ¿no? Que obviamente fue despedido de su puesto. Arquímedes fue el primero en aplicar el método científico positivo, es decir, experiencia y cálculo. Repudió las supersticiones y errores de las falsas ciencias de su tiempo que admitían la existencia de fuerzas ocultas en el origen de los fenómenos naturales. Tito Livio nos habla de él, nos cuenta que es un contemplador del cielo y las estrellas. Su padre era astrónomo, subrayando su habilidad como inventor de máquinas de guerra. Por ejemplo, se había construido un gran barco de transporte que el gobernante de Siracusa le donó al rey Ptolomeo en Alejandría, ya que había escasez de trigo en Egipto, y el barco, que era increíblemente grande, era un problema hacerlo entrar en el puerto. Entonces, sentado en la playa, mientras Arquímedes impartía lecciones de ingeniería náutica, dirigía las operaciones para hacer zarpar esta embarcación de 3 mástiles. De que de hecho todos los siracusanos juntos no podían moverlo en absoluto. Entonces él se aseguró de que Geronte, el rey, pudiera llevarlo al mar. Cuando el rey vio esto, asombrado por el trabajo, quiso que Arquímedes trabajara para él, para poder construirle máquinas de guerra, tanto para la defensa como para el ataque. Y en el periodo de su reinado, esas máquinas nunca se utilizaron para la paz perfecta que el rey hubiera logrado establecer, porque después de 50 años de buenas relaciones con la República Romana, el rey murió, dejando el trono a su sobrino Jerónimo, que no siguió el ejemplo de su antecesor y salió con Cartago y por lo tanto con Aníbal, que había cruzado los Alpes y finalmente había logrado golpear a Roma en el corazón. Esta alianza fue el motivo del asedio que condujo al asesinato del nuevo rey, y además la amistad con Roma nunca más volvió. Así que comenzó el asedio romano bajo el mando del cónsul Marcello y de Apio Claudio. Siracusa hubiera caído inmediatamente si no hubiera tenido a Arquímedes en un punto, porque la ofensiva del ejército invasor, o sea, del ejército romano, fue tremenda. Marcello rodeó la ciudad siciliana con más de 60 galeras por mar, mientras que Apio atacó desde tierra. Y en 5 días los dos comandantes llevaron a cabo sus planes. Tardaron 5 días en hacer todo. Eso lo dice Polibio. Y bueno, es donde sale la figura de Arquímedes con sus inventos, ¿no? Porque los artilugios que se utilizaron fueron inventados por él, y la verdad es que la ciudad logró resistir bastante, si bien luego fue tomada, pero bueno, la resistencia fue interesante.
Ellos tenían unos artefactos, tenían una especie, bueno, unas ballestas que había diseñado Arquímedes, una especie de catapulta también, y algunas otras cosas más, ¿no? Como por ejemplo, esta especie de catapulta estaban plantadas en 8 galeras, donde había 4 columnas altas, encima de las cuales había una tabla que a un lado tenía una escalera para que los soldados subieran y desde el otro lado les permitiera descender por las paredes. Después tenían ballestas con flechas que eran obviamente al tirarlas están mucho más tensas, que hirieron a los romanos que a los que se atrevieron a acercarse, ¿no? La verdad que Arquímedes logró sembrar terror, un terror supersticioso en el enemigo. Así que los soldados romanos intentaron tomarlos por sorpresa durante la noche a los sitiados, pero desde las grietas de las murallas, a la altura, tenía la altura de un hombre por dentro y el tamaño de una palma por fuera, desde donde los arqueros golpeaban al enemigo con un montón de flechas usando estas ballestas. Y cuando los romanos intentaron enganchar esta catapulta, surgieron nuevas armas de los muros que se extendían mucho más allá de las murallas y arrojaban cantos rodados y bolas de plomo que pesaban al menos 10 libras. Las puntas, digamos, estaban orientadas por un dispositivo especial y por medio de una polea descargaba la roca a una velocidad que aumentaba su poder destructivo, aniquilando los barcos y las armas que tenían en los barcos. Además, desde las murallas, Arquímedes bajó unas cadenas muy robustas provistas de ganchos, que se llamaron manos de hierro, sería la traducción, que, pilotadas desde dentro, arponaban la proa del barco, y mientras en la ciudad se bajaba un asa, el barco, que estaba afuera, se elevaba por la proa. Y de repente se soltaba la cadena y el barco caía al agua y volcaba. Los romanos a estas alturas huyeron tan pronto como vieron las cuerdas y las vigas saliendo de las paredes. Además, también Arquímedes había utilizado los famosos espejos ardientes que había inventado él y que orientó hacia las naves enemigas, y lo que hacían eran unas planchas de bronce o de cobre que hacía que los rayos del sol pegaban ahí, se concentraban y se dirigían hacia los barcos de madera y los prendía a fuego. Todo esto lo cuentan Plutarco, Tito Livio y Polibio. Pero hay algunos otros artilugios inventados por Arquímedes. Bueno, también inventó la lupa, unas lupas muy grandes que se utilizaban en los barcos para producir incendios desde los barcos. Así como estaban estas planchas de bronce, pero esas estaban en tierra. En cambio, lo que era la lupa la llevaban dentro de los barcos para utilizarla ya en el combate naval. Bueno, después también inventó lo que se podría llamar un cuentakilómetros, obviamente aplicado a un carro, ¿no? Era un dispositivo que se ponía en un carro con unas bolitas que giraban en un dispositivo que él había inventado a medida que el carro se desplazaba, y que él había tomado un cálculo por el cual estas bolitas giraban en función de la distancia, y así podía calcular cuánto es lo que iba recorriendo el carro, que es lo que se utiliza actualmente en los autos modernos. Y como eso hay un montón de cosas, desde las más cosas chiquitas de la vida cotidiana hasta estas máquinas de guerra que luego fueron incluso perfeccionadas y utilizadas durante muchísimos siglos, como son las catapultas, que sobre todo lo más importante, ¿no? Las catapultas que tanto se usaron en la Edad Media, y bueno, estas ballestas que se ponían en las murallas y
y que se utilizaban a través de estas especies de grietas que había en las murallas, y como vemos después en todas las murallas siempre estaba el lugar para que los arqueros tiraran, pero estas que eran una especie de ballestas a ráfaga, como si fueran unas ametralladoras de flechas, ¿no? Así que tenemos, bueno, el gran ingenio de Arquímedes como una de sus facetas, ¿no? Porque no hay que dejar de lado todas las otras. El especialista en geometría, en matemáticas, en física. También ideó el sistema de poleas. Bueno, cantidad de cosas. Pero bueno, este genio, porque era el genio de la época y que puede compararse a cualquier otro genio que conozcamos o que sea tildado como tal, a un Einstein, a cualquiera de ellos, a Leonardo tomó muchas cosas de Arquímedes, así que bueno, es digno de mención porque a veces la historia se vuelve injusta, ¿no? Y se olvida de ciertos personajes, entonces solamente lo recuerdan quienes se dedican a estas cosas, es decir, los matemáticos, y en general sí lo van a tener siempre presente, pero los demás quizás nos olvidamos de Arquímedes, y eso es una injusticia de la historia, ¿no? O sea, acá no tenemos lo que sería una manipulación, sino, bueno, una injusticia por el paso del tiempo también, ¿no? Pero, bueno, es justo darle el reconocimiento que se merece por todo lo que hizo. Lo de los inventos es como lo más simpático de mostrar, ¿no? Porque lo otro ya es mucho más específico, nos remite a nuestras clases de matemática en la escuela. Pero bueno, estos inventos, y que uno a veces, miles de veces viendo películas y demás, ve las catapultas y no piensa en Arquímedes. Pero bueno, ahora nos vamos a acordar de Arquímedes cada vez que veamos estas escenas. Y bueno, nada, nuestro reconocimiento para Arquímedes, que estaba siempre ensimismado en sus pensamientos y en tratar de encontrar todas estas explicaciones, tanto en el momento en que se bañaba, que fue como logró concebir el principio de Arquímedes, luego llamado principio de Arquímedes, mientras simplemente estaba tomando un baño, hasta el momento de su muerte, en el que seguramente estaría pensando también en algún cálculo para encontrar alguna respuesta a algo, y bueno, el destino quiso que muriera en ese asedio, en donde murieron muchos, y que de no haber sido Arquímedes hubiera muerto de todas formas, pero lamentablemente en ese momento el cónsul había pedido que no lo mataran. Y bueno, esta distracción, esta forma de ser hizo que, bueno, cayera como varios. No sabemos si ahí hubo algo más o no, o sea, si nos ponemos en el plan de conspiración, todo puede ser, ¿no? Pero la verdad es que muerto no le servía a nadie, más bien lo que querían era cada uno llevárselo para su territorio, para que trabajara para ellos. Así que yo no creo que haya habido ninguna conspiración extraña, salvo que el soldado que lo mató tuviera algún resentimiento particular con él, cosa que es raro porque era un romano recién llegado. Bueno, podemos pensar que haya sido un siracusano que no lo quería bien, pero la verdad es que no hay ningún indicio de eso, nadie menciona nada, sino simplemente como esas cosas de la vida en donde querían que él viviera, pero no pudo ser. Y bueno, murió como vivió, pensando en sus cosas y sacando sus cálculos. Así que nada, esto es como un recordatorio para Arquímedes, que resulta un personaje muy simpático, además de ser muy importante, ¿no? Pero es que la verdad es que es un personaje querible.
Así que bueno, nada, uno más de los griegos, que si bien estaba en Sicilia, pero eso era la Magna Grecia, pertenecía a Sicilia. Así que, perdón, a Grecia. Así que bueno, ya hacia el final de nuestro recorrido en Grecia, eh, ya en los últimos, ya para desplazarnos hacia otro lugar, va este recuerdo para Arquímedes.